If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Estás en Planeta Caracol. Y seguimos adelante en Caracol Radio, en Planeta Caracol, este fin de semana, luego de hablar del bioetanol tan importante en tiempos de transición energética para tener una movilidad sostenible en Colombia, ese plan piloto que se va a implementar y que ya arranca en las vías de nuestro país, llega el momento para la historia. La historia en Planeta Caracol. La historia la protagoniza un guardabosques y también una especie bien significativa, el toro bambú. Esta especie es un mamífero, un roedor que fue descubierta en el año 1879 y luego de más de 150 años tan solo se conocen 17 registros en la región de los Andes de Colombia y un registro en Ecuador. Pues bien, estamos con el protagonista de la historia. Es Sergio Raúl Cruz. Sergio Raúl es guardabosques de la Fundación Proaves en la Reserva Proaves Loro Coroniazul en el departamento del Quindío. Sergio, ¿qué tal? Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Muy buenos días. Hola Fidel, muy buenos días. Gracias por la invitación y un saludo para todos los oyentes. Pues Sergio, gracias a ti por compartir estos minutos con los oyentes de Caracol Radio. Gracias por bajar allá de esa zona alta donde usted trabaja, donde está en contacto con la naturaleza, con ese bosque altoandino y donde prácticamente le permitió ser el escenario para tener ese contacto con este toro bambú. A ver, lo vamos a describir. Es un roedor grande, distintivo, con pelo suave y largo, una cola larga, con una punta blanquecina, audaz, también las orejitas tienen sus características, en fin, es una especie muy bonita, pero una especie de la cual casi nunca hablamos, Sergio y Raúl, y las imágenes, por supuesto, las van a ver más adelante en caracol.com.co, en la web de Caracol Radio, en nuestras redes sociales, porque publicaremos todo este material gráfico que logró Sergio Raúl. Sergio Raúl, cuéntanos cómo fue ese encuentro, qué estabas haciendo y cómo fue ese momento de clic donde te ibas acercando, le sacabas fotos, le grabaste, luego terminó la ratita en tu hombro, ¿no? Este toro bambú. Hablemos de ello, por favor. Sí, claro, ya lo has descrito muy bien. Yo habitualmente en mi trabajo de guardabosques, en una de las 2 reservas donde habitualmente hago mis labores como guardabosques y monitoreo de especies, de exploración, revisión de linderos, etcétera. En uno de mis recorridos en la orilla de un sendero, iban siendo más o menos tipo 2 de la tarde, cuando logré ver algo a la orilla del camino, inicialmente pensé que era como un ratón, tenía la figura física de un ratón, pero me puse detenidamente a observarlo y vi que era muy grande, como el tamaño del que comúnmente conocimos como un curis, sí, más o menos ese tamaño. Entonces dudé mucho, igual saqué mi cámara, entre otras cosas también soy fotógrafo de naturaleza, entonces me puse a hacerle foticos, más o menos a una distancia de 20 metros, algo más, y me fui acercando lentamente, sigilosamente, y haciendo fotos por si él de pronto, él aún no me había visto, pero supuse que de pronto me olfateaba y volteaba a mirar y obviamente emprendía la huida, eso es normal. Sí. Pero resulta la sorpresa de que no fue así. Me acerqué cada vez más y más hasta que llegué prácticamente en el punto donde él estaba. Él estaba alimentándose de unos cogollos tiernos de esta planta del bambú, inclusive en la zona hay mucho de esta especie. Y iba haciendo fotos, inclusive comencé a hacer algunos videitos cortos, sí, y me agaché de rodillas y él no se puso asustado para nada, al contrario, volteó y me miró por varias veces
y me miraba, pero él en ningún momento Cero sintió susto. temor. Y no, para nada, eso fue como lo que más me sorprendió a mí. Aparte de que yo tampoco conocía esta especie, entonces para mí fue algo gratificante y una gran experiencia. Pues me agarrimé la mano cerca a ver si de pronto lo vi tan tranquilo, Ujú. me puse a detallarlo, tenía una cola o tiene una cola muy larga, Sí. la mitad de la cola hacia la punta es blanca, que es Ujú. una característica que ayuda a definir el nombre de la especie, o la llamamos Albicaudus, ese Ujú. es el nombre científico de Científico. este roedor. Sí, y mira que no, él al contrario sintió mucha curiosidad hacia mí, dejó de comer y volteó hacia mí. Inclusive yo puse mi cámara a un lado, Ujú. tengo las fotos y él inclusive puso las manitos sobre la cámara, miraba, la olfateaba. Sí, algo muy, muy curioso. Es que es algo Simpatiquísimo. increíble, muy simpático, sí. Sí. Y hubo como ese hecho, esa empatía entre los dos Ujú. que nos sentimos muy cómodos los dos y inclusive él se me subió a la pierna. Yo estaba ahí arrodillado y resultó fue subido en el hombro. Para mí fue algo increíble. Sí, Sí, no, una maravilla. Y lo van a observar en la nota que publicaremos esta mañana en Caracol Radio, ese trabajo tan increíble que hace Sergio Raúl Cruz, guardabosques de la Fundación Proaves, y esa historia, esa comunión, no ese clic que hubo con este toro bambú, este roedor grande que está allí en la región del bosque nuboso alto andino, en nuestras cordilleras, poco visto, poco lo tenemos en el radar, pero sí es increíble esa foto de Sergio donde este torito pone las manos en la cámara como si estuviera viendo a través del lente, ¿no? Como si quisiera él tomar sus propias fotos. Es increíble, pero también cuando está en su hombro y en una tranquilidad, o sea, es un mensaje también muy bonito de cómo podemos armonizar realmente con nuestras especies, con la naturaleza. Es un mensaje sin duda de conservación. ¿Y qué sintió usted, Sergio? ¿Qué sintió en ese momento? Porque nos describió perfectamente la película de ese encuentro. Luego de ello, ¿qué pasó? Cuando bajó del hombro, se metió entre la hierbita del bambú. ¿Cómo fue el desenlace de ese momento? sí, sí, después de estar aproximadamente 3, 4 minutos como teniendo el contacto conmigo, aclaro una cosa, Ujú. en este tema de manipulación de animales, obviamente eso es prohibido, es algo Sí. que no se debía hacer. Pero en el caso de este animalito, él por sus propios medios, su propia decisión, él decidió hacerlo. Entonces, para Ujú. que pronto no le vayan a dar una mala interpretación, De que fue acuerdo. que yo lo capturé a las malas, en fin. No, no. Entonces, eso queda claro. No, es muy curioso. Yo decidí, después de asegurar los registros, obviamente para estudiar la identificación claramente, Ujú. había que tener estos registros fotográficos y de video. Eh, yo lo bajé, lo dejé en el piso donde estaba alimentándose y se quedó ahí quieto. Él apenas levantaba la naricita, el hocico y senteaba seguros en mis olores. Estos Ujú. animales tienen olfatos muy desarrollados. Y por un momento, y yo decidí ya retirarme, no quería como molestar más el Ujú. roedor y él vio que no pasó nada y ya emprendió su recorrido normal entre el bosque, se salió al camino y Ujú. se introdujo en el bosque y se marchó. No, pues Eso una fue maravilla. como Una maravilla de encuentro y sí, claramente, pues no hubo intención, comillas, de tener el roedor, de venga, no, fue un contacto exacto, natural, un contacto espontáneo. exactamente. Y un contacto, Sergio, que pues sirve porque todo este material, por supuesto, servirá para hacerle un seguimiento, un registro a la especie, que han dicho quienes trabajan contigo allí en la Fundación Pro Aves, van a asumir ese compromiso, venga, vamos a ver cómo está esta especie en este sector, a ver qué cantidad hay, las condiciones actuales, las amenazas que tienen, van a emprender esa línea.
Eso esperamos. Pues aún no he hablado con ellos más apropiadamente de ese tema de investigación, pero pienso yo que igual eso es importante hacerlo, y más una especie de estas que hay información muy deficiente, porque es que es muy, muy difícil, muy complejo tener un encuentro de estos, y lo importante de todo es saber que el trabajo de conservación, los esfuerzos que está haciendo ProAves han servido de mucho, y este es un claro ejemplo de ello, porque el trabajo de conservación se está haciendo. Al encontrar este tipo de especies dentro de las reservas, ya habla muy bien del trabajo, porque Claro. son animales que están en grave amenaza. Inclusive este animalito en este momento es casi endémico para Colombia. Ujú, Solo por el reciente encuentro que tuvieron en Carchi, Ecuador, ujú. queda como denominado casi endémico. Pero el trabajo es muy importante, y ese es el propósito de Fundación ProAves, Claro. trabajarle fuertemente al tema de conservación a nivel nacional. Pero yo pienso que sí se van a hacer estudios, creo yo. No he hablado bien del tema con ellos, Ujú. pero If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. ¿Tienes 50 años o más? Esta noticia es para ti. Los CDC recomiendan que te vacunes contra la neumonía neumocócica. Aunque estés saludable, tu edad te pone en riesgo. Las personas de 50 o más tienen más de 6 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por la neumonía neumocócica que los adultos de 18 a 49. Una sola vacuna puede ayudar a protegerte. Aprende más y programa en vaxassist.com/ES. Patrocinado por Pfizer. Ahí están los yo creo que insumos. sí, claro. Exacto. Estamos hablando con Sergio Raúl Cruz, guardabosques de la Fundación ProAves en la Reserva ProAves Loro Coronia Azul en el departamento del Quindío. Sergio, por favor, descríbenos cómo es la zona donde se produjo el encuentro con este roedor, con este torgo bambú. Creo que era más allá de los 3.400 metros de altura, pero descríbenos la zona porque allí ustedes están realizando un trabajo de conservación de aves y otras especies increíble, pero para que el oyente de Caracol Radio aquí en Colombia y en el mundo pues pueda entender el escenario donde se produjo ese maravilloso encuentro. Sí, claro. El predio es una reserva que administra ProAves, aunque en sí esto es propiedad del municipio, y no que ProAves lo maneja en comodatos, y somos los que hacemos el trabajo de monitoreo y conservación. Como tú lo decías, estábamos por encima de 3.400 metros. Eso ya es una zona de cerca al páramo, el subpáramo, muy cerca. Una zona bastante fría en bosques altoandinos de la parte alta cordillerana del municipio de Génova. Es una zona boscosa, muy cordillerana, y siempre alejada de zonas agrícolas. Entonces eso es un sitio muy interesante para la investigación. ¿Qué otro tipo de especies tienen registradas allí y sobre las que vienen haciendo trabajo de seguimiento, de monitoreo, para ilustrar la riqueza de ese sector? Y qué chévere que está claramente definido ese espacio del municipio y que no está siendo afectado por agricultura extensiva ni nada de ello. ¿Qué otras especies se pueden encontrar allí, Sergio? Sí, Fidel, sí, te cuento, como es una zona muy privilegiada, aquí se pueden ver diferentes especies, tanto en aves como mamíferos, ahora este tipo de roedores. Recientemente tuve el encuentro de una musaraña. Ese fue mi más reciente encuentro. Las musarañas también son un tipo de mamíferos que inclusive son de los más pequeños del planeta y muy difícil, complejos de ver por sus hábitos. Por ejemplo, también tenemos, en el tema de las aves, tenemos al loro coronia azul, a Palositaca huertesi, que está en un grado de amenaza
muy delicado, y también hacemos conservación y monitoreo sobre estos loros, por ejemplo. Ujú. Chévere y muy bonito ese compromiso, ¿no? Desde la Fundación Proaves con la conservación. Pero bueno, Sergio, en lo personal, ¿cómo se convirtió en guardabosques y también fotógrafo de naturaleza? ¿Cómo ha sido ese proceso de vida? Sí, Fidel, no, pues te cuento que fue algo que no me lo esperaba. Yo normalmente, pues yo soy campesino, Ujú. orgullosamente, Chévere. y toda la vida ligado al sector agropecuario. Ujú. Yo soy técnico en cabezas especiales de la zona, que es muy reconocido. Pero por cosas de la vida, unos amigos que eran avistadores de aves, hoy en Ujú. día que es muy popular este tema del avistamiento de aves, cualquier día me invitaron y hacer un recorrido en campo para Ujú. hacer avistamiento de aves. Yo la verdad desconocía el tema, y cualquier día decidí acompañarlos, me invitaron y salimos a hacer como era. Yo sentí curiosidad como por sí o por no, mejor Claro. dicho. Cuando en el camino comenzaron a avistar aves con binoculares, cuando escuché el término, uy, acabamos de ver una ave migratoria. Ujú. A mí me quedó sonando esa palabra en la cabeza. Yo, ¿cómo así que aves migratorias? Que las aves migran. Ujú. Ese fue como el detonante para La meterme en conexión. este mundo. Sí, sí, exactamente. Fue Claro. algo extraño. Me quedó trabajando eso en la mente, como así que aves migratorias. Y de ahí en adelante me puse a investigar por un lado y otro, entraba a internet, leía libros, hablaba con los amigos que sabían del tema, Ujú. y cada vez eso me despertó como una pasión sobre, especialmente en las aves. Hoy en día esa es mi pasión, Claro. salir a hacer avistamiento de aves, y afortunadamente he ido adquiriendo un buen conocimiento del tema, he hecho Sin duda. algunas capacitaciones del tema, y hoy en día es como mi trabajo fuerte en Provades, porque tengo que semanalmente hacer monitoreos Ujú. sobre el tema, y tengo que salir mucho a campo a hacer registros de identificación. Claro. También estoy trabajando mucho el tema de los cantos. Es Ok. un tema complejo y difícil, el Ujú. tema de los cantos. O sea, identificar aves A sin partir verlos, del solamente, sonido. Ajá. exactamente, solo con su vocalización. Afortunadamente, antes de entrar a Proaves ya tenía como un vasto conocimiento del tema, Ujú. porque lo practicaba más como hobby. Sí, claro. De pronto por ahí hacía algunas guianzas a nivel local, Ujú. guianzas de aviturismo, también me iba bien. Cuando había una vacante en Proaves que necesitaban Ajá. un guardabosques para la reserva Loro Coronia Azul, Ajá. que es donde vivo actualmente, entonces decidí pasar la hoja de vida, y Y les gustó vea. mucho. Sí, afortunadamente aquí estoy. O sea, Soy, Proaves le abrió las puertas, es guardabosques, y a partir de allí se han abierto muchas puertas. La puerta que le abrió el toro bambú, la puerta de estos otros roedores, de estas especies. Ahí hay un camino, una relación súper interesante, Sergio, con la naturaleza y con estas especies. Y yo creo que un mensaje de alta sensibilidad, ¿no? Ese contacto que tuvo sí, Fidel. con ese roedor. Eh, Total. sí, sí, pues yo pienso a nivel personal, Ujú. para uno hacer este tipo de labores como profesión hay que sentir una pasión muy profunda y respeto por la naturaleza. Eso es Absoluto. clave Ujú. para cualquier persona que decida entrar a este mundo de conservación y trabajar con una entidad tan importante como Proaves. Hay que sentir mucha pasión. A partir de ahí, todo fluye muy fácil. Ujú. La naturaleza misma le va enseñando a uno en el camino muchas cosas, Exacto. especial, especialmente, por ejemplo, en el tema de las aves. En la práctica como tal, ellas mismas, cuando uno es muy observador y hay Ujú. una sensibilidad en el ojo y en el oído, Ujú. ya uno por sentido común y lógica, ellas le van como indicando a uno naturalmente sobre el tema de sus hábitos, su alimentación, sus Ujú. cortejos, sus cantos, los sitios donde se pueden encontrar.
todo eso lo va uno aprendiendo muy fácil, pero inicialmente hay que sentir mucha pasión por este tema y respeto por la naturaleza. Total. Pasión y respeto, excelente. La misma pasión y respeto que tenemos en Caracol Radio, en Planeta Caracol, por personajes como usted, Sergio Raúl Cruz, guardabosque de la Fundación Proaves, que estuvo en contacto, ese contacto espectacular, ese clic con una especie muy poco vista, el toro bambú, allí en la zona de Bosque Nuboso, Alto Andino, en el departamento del Quindío. Y esa pasión y ese respeto por la conservación, por la naturaleza, por el medio ambiente. Pues Sergio, mil gracias por estos minutos, por compartir con los oyentes de Caracol Radio tan maravillosa historia y tan ejemplo que usted es para la conservación, y hoy queremos justamente destacarlo como el personaje y la historia aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Sergio Raúl, lo dejo porque sé que usted se la pasa allá arriba, en contacto con la naturaleza, en la zona de su páramo. Sí. Le deseo lo mejor, Sergio. Gracias por compartirnos la historia. Sí, Fidel, es con mucho gusto, y también dejarle un mensaje a todos los naturalistas, conservacionistas, que esto es una muestra más de la rica biodiversidad que tenemos en Colombia, y hay que conocerla y trabajar en temas de conservación por este tema tan bonito y tan importante que hacen una función en los bosques. Entonces debemos respetar la naturaleza y conocer un poco más de ella, y este es un claro ejemplo de ello. Muchas gracias a Caracol y a Fidel por la entrevista, es con mucho gusto. Haces parte de Planeta Caracol. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.